Muy bien, ya estamos entonces con Bárbara Cerda Vega, docente del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, la cual hoy día nos viene a brindar este espacio formativo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, propuesta desde la creatividad y la arte terapia. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, bien, estoy muy bien y espero que todos los participantes que están esta tarde también lo estén. Bueno, no se ha movido nadie de acá, están todos, yo creo que a la expectativa también de lo que nos puedas contar. Yo sé que es muy difícil como profesional y cuando te toca dar una conferencia, en un breve lapsus o breve espacio, poder hablar todo lo que uno sabe. Y en el caso tuyo, tengo fe y sé que te apasiona mucho este tema y has conjugado muy bien el trabajo de los trastornos de la conducta alimentaria con el tema de la arte terapia también y toda la creatividad que eso significa, lo cual es muy importante porque entrega de alguna manera intervenciones más dinámicas y lúdicas. Pero bueno, vamos a tratar de que sea, no te quiero quitar más tiempo, de darte este espacio para ti y desde ya puedes compartir tu pantalla y disponer entonces de este espacio formativo. Así que prueba ahora si ya puedes compartir. Ok, a ver. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Exactamente. Perfecto. Ya, bueno. Antes de comenzar, voy a partir obviamente con la parte a lo mejor un poquito más latera de toda presentación, que es presentarme, para que igual puedan conocer un poquito quién es la persona que está exponiendo en esta jornada. Bueno, mi nombre es Bárbara Cerda Vega, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil. Trabajo en el servicio de psiquiatría del Hospital San Pablo hace casi 5 años acá en la cuarta región, en una unidad que es un hospital de día. No sé si todos conocen el funcionamiento de un hospital de día, pero son unidades de atención ambulatoria, pero que vienen a intervenir a pacientes que están en condiciones de salud mental de gravedad, pero que están retornando de su atención en salud mental cerrada, pero tampoco todavía están preparados para atenciones tan espaciadas como las que podrían brindar los policlínicos o los ESAM, ¿ya? También trabajo de forma particular, tengo un magíster en arte terapia y me dedico en gran medida no solamente a la psicología, sino que también al arte, ¿ya? Eso es como lo que les puedo comentar un poquito lo que es hoy mi trabajo y lo que ha sido estos últimos 5 años. Bueno, trabajar en una unidad de alta complejidad me ha permitido conocer muchas pacientes que han padecido trastornos de la conducta alimentaria, lo cual también ha ampliado mi trabajo en el sistema particular, y en ese proceso también ir trabajando y desarrollando intervenciones basadas en evidencia a través de la arte terapia, donde les puedo comentar también que mi proyecto de titulación en mi magíster lo desarrollé en esta misma línea, pero principalmente relacionada a la anorexia nerviosa, más que a los trastornos alimentarios en general. Una propuesta de intervención para pacientes con anorexia nerviosa desde las artes, como terapia complementaria, y me importa mucho mencionar eso, que es terapia complementaria, porque no reemplaza la terapia farmacológica y psicoterapéutica que debería tener un tratamiento multidisciplinario eficaz, ¿ya? Bien, como estamos, como decía Adrián, bien justos con los tiempos, voy a empezar a presentar. Bueno, como ustedes saben, este webinar es para hacer como una pincelada de lo que vamos a abordar en el Diplomado de Psicoterapia Sistémica Breve, que organiza Germán junto al Instituto Grupo Palermo, donde yo voy a hacer el módulo de las intervenciones en trastorno de la conducta alimentaria. Hoy día vamos a abordar 3 temas en este webinar, que va a ser los trastornos de la conducta alimentaria, la terapia breve y la arte terapia. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber sobre los trastornos de la conducta alimentaria es que son patologías de alta complejidad de origen psiquiátrico y que requieren un tratamiento multidisciplinario para poder obtener resultados eficaces en las pacientes o los pacientes que padecen estas enfermedades, ¿ya? Lo otro que tenemos que saber, que es un conjunto de enfermedades que agrupa el DSM-5, que comparte ciertas características en cuanto a su diagnóstico, pero que dichas características tienen principal relación con que el paciente o la paciente genera síntomas en la alimentación. Pero cuando nosotros decimos que genera síntomas, significa que la señal más visible de la patología se genera en la relación que tiene el usuario con la comida. No obstante,
la patología como tal afecta muchas otras áreas del desarrollo y que intervienen tanto en el desarrollo psicológico, emocional y conductual de quien padece esta enfermedad, porque son patologías que, como lo vamos a ver en una diapositiva más, inician en la pubertad o incluso en la actualidad en la infancia, ¿ya? Entonces son patologías que pueden determinar el desarrollo de un adolescente y el desarrollo del principio de su adultez, incluso cronificándose y manteniendo síntomas a lo largo de toda la vida. Luego vamos a comentar un poquito cómo la terapia breve puede venir a entregarnos herramientas terapéuticas para las intervenciones y finalmente cómo yo en el arte terapia he ido desarrollando un modelo de trabajo para intervenir este tipo de patologías, que a lo mejor en Chile no está hoy muy desarrollado, pero sí en países como España y Argentina van a encontrar bibliografía que sustenta mucho los tratamientos de trastorno de la conducta alimentaria, basadas también en el complemento del arte terapia en el desarrollo terapéutico. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber, que me imagino que todos le han echado alguna miradita alguna vez en el DSM-5, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, vamos a tener estas tres primeras patologías que se desarrollan principalmente en la primera infancia, que es el trastorno de pica, rumiación y evitación de la restricción de la ingesta alimentaria. ¿Ya? También se pueden desarrollar como comorbilidad de otras patologías como los trastornos obsesivo-compulsivos, pacientes que tienen síndrome de Down o usuarios que son parte del espectro autista, ¿ya? Pero que son indicadores que cuando se desarrollan, cualquier especialista les va a comentar a los padres que igual es un semáforo amarillo para estar atento en la relación con la alimentación que tenga el niño o la niña en su desarrollo, principalmente en niños que hayan sido diagnosticados en trastornos de evitación y restricción de la ingesta alimentaria, que nos podríamos preguntar, ya, pero ¿cuáles son los síntomas como más recurrentes de este diagnóstico? Son como los denominados niños mañosos, que solamente comen algunos alimentos, que se quejan de algunas texturas, pero que obviamente no son parte del espectro autista, y que, por ejemplo, también tienen este miedo constante de que ciertos alimentos los van a enfermar. Por ejemplo, fueron de paseo, comieron pescado y se enfermaron de la guatita y después ya no quieren volver a comer pescado, pero después tampoco quieren volver a comer carne y después así va creciendo la gama de alimentos los cuales les temen comer por esta temor a enfermarse. ¿Ya? Entonces esta como relación con la alimentación empieza a ser conflictuada desde temprana edad. Y finalmente, las patologías que son las que vamos a profundizar el día de hoy, o sea, el día de hoy en el diplomado más que nada, que tienen que ver con las que tienen relación con la alimentación, pero también con la imagen corporal, y por ende se van desarrollando principalmente en la adolescencia según la bibliografía menos actualizada, y la que hoy está más actualizada nos cuenta que también incluso al inicio de la pubertad. Si nosotros hiciéramos incluso un viaje bibliográfico a literatura del año 2000, nos diría que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que se desarrollan principalmente en jóvenes que están entrando a la vida universitaria. No obstante, si después hacemos un viaje en una bibliografía del año 2010, vamos a encontrar que son patologías que se generan en adolescentes entre los 16 y 17 años, pero si vamos a una bibliografía muy actualizada después del inicio de la pandemia, vamos a descubrir que la mayoría de los diagnósticos hoy se pueden estar realizando incluso desde los 8 años. Por ende, las implicancias que ha tenido tanto el encierro en su momento con lo que vivimos a través de la pandemia, como la influencia de las redes sociales, la digitalización, ha tenido un impacto importante en el incremento de estas enfermedades, pero también en el desarrollo de estas a más temprana edad. Que es importante que sepamos, porque considero que es muy importante que nosotros como profesionales vayamos derribando los mitos sobre estas patologías, es el hecho de que estas patologías siempre han existido. De hecho, si nosotros nos sumergimos en la literatura más antigua, vamos a descubrir que están asociadas desde la Edad Media hasta el Renacimiento, solamente que en los últimos años, principalmente desde el año 2000, ha tenido mayor visibilización, principalmente por el impacto crítico que tuvo en su momento el mundo de la moda.
¿ya? Pero que hoy día también como sociedad sabemos que estas patologías las están desarrollando muchos de los adolescentes que están inmersos en nuestra sociedad y que no necesariamente están ligados al mundo del modelaje o del mundo de lo estético, de el ballet y todas estas como profesiones o oficios a los que se estaba asociados hace más de 20 años estas enfermedades. Bien, les quiero comentar que igual todas las preguntas las voy a revisar al final, ¿ya? Pero no se preocupen que las vamos a canalizar todas. Bueno, como les comentaba, si bien nosotros vamos a tener una profundización en el diplomado sobre la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, cuando nosotros nos vamos sumergiendo en los criterios de diagnóstico y vamos principalmente conociendo pacientes que tienen este tipo de patología, nos vamos dando cuenta que son enfermedades muy distintas entre sí. El perfil psicológico de una paciente que tiene anorexia nerviosa es muy distinto al de una paciente que tiene bulimia nerviosa y muy distinto a un paciente que tiene un trastorno por atracón. Por ejemplo, las pacientes con anorexia nerviosa son pacientes mucho más rígidas, mucho más estrictas, mucho más obsesivas, versus, por ejemplo, las pacientes que tienen bulimia nerviosa tienden a ser pacientes mucho más impulsivas, mucho más caóticas en su funcionamiento. Ahora, eso lo vamos a ir dando cuenta cuando vamos interviniendo y eso nos da luces también de entender que estas patologías en el DSM están agrupadas principalmente por el impacto que generan en la relación con la alimentación, pero no necesariamente cómo vamos a encauzar un tratamiento, ¿ya? Porque como les decía, las bases para intervenir requieren una formación como cada vez más especializada en cada una de estas patologías, porque nos vamos dando cuenta que los objetivos terapéuticos para unas pacientes versus otras puede ser incluso muy distinto. Bien. Ok. Ahora, ¿qué áreas se ven afectadas en las personas o pacientes que padecen trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, lo primero que tenemos que saber que hay un desorden en la ingesta de la alimentación. Obviamente tenemos un paciente que de un tiempo a esta parte, o incluso desde mucho antes que nos diéramos cuenta como adultos que somos los cuidadores de los niños y adolescentes, los niños no se están alimentando de la forma correcta. O sea, desde un tiempo a esta parte se han tenido una relación conflictuada con la comida que puede provocar, por ejemplo, que tengan alimentos que hace mucho tiempo no están ingiriendo o versus otros que están comiéndolo en más cantidades de las que son necesarias para el desarrollo en relación a su peso y talla. Suelen desarrollar pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. ¿Por qué? Porque principalmente gran parte del día están pensando en la alimentación, en lo que van a comer, en lo que comieron y en los objetivos corporales que quieren alcanzar en relación a estas conductas que están teniendo para ver y sentirse mejor consigo mismos. Suelen generar periodos donde las pacientes tienen autolesiones porque se pueden generar generalmente desde dos ángulos. Uno, desde la culpa que se desarrolla con la familia cuando inician las terapias, los tratamientos y esta sensación de lo que le estoy provocando a mi familia por haberme enfermado, versus otras pacientes que tienden a autolesionarse como medida de castigo por haber comido más de lo que se tenían permitidos a sí mismas, ¿ya? Suelen desarrollar transversalmente todas las patologías de las que hablamos hace unos minutos, un chequeo excesivo en el espejo, incluso varias veces al día en diferentes espejos, en diferentes reflejos, incluso en la calle, en los reflejos de los automóviles, sacándose fotos constantemente con el fin de chequear si han tenido alguna subida de peso durante el día, pudiendo caer incluso en creencias irracionales, como por ejemplo, no sé, que comieron una hamburguesa a la hora de almuerzo y unas papas fritas y esta sensación que subieron de peso posterior a haber comido eso, que nosotros, obviamente, los que no estamos sumergidos en esta patología, entenderíamos que no podría generar un impacto tan grande en nuestra imagen corporal haber comido algo distinto a lo que estamos habituados en una alimentación del mismo día. Se suelen desarrollar mentiras relacionadas a la ingesta de alimentación, ya sea decir que se está comiendo más o incluso decir que se está comiendo menos. Suelen desarrollar aislamiento y distancia de las relaciones sociales por temor al cuestionamiento y por desarrollar muchos síntomas de ansiedad social. Esta sensación persistente que la gente
las puede criticar, se puede burlar de ello, que lo observan mientras comen, que pueden estar juzgando su cuerpo, incluso su forma de vestir. Generan mucha ambivalencia emocional. Hay algunos modelos de tratamiento que tienen hartas bases similares a los tratamientos para las adicciones. ¿Por qué? Porque si bien en algún momento del tratamiento las pacientes refieren querer mejorarse, también hay un temor muy grande a la recuperación, porque está esta asociación que recuperarse es soltar el control sobre la alimentación, lo cual va a conllevar que tengan subidas importantes de peso que van a poner en tela de juicio obviamente su autoestima y su relación consigo misma, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más, pero un poquito más adelante, pero que tiene mucho que ver con la comorbilidad, que son todos estos síntomas tanto depresivos como ansiosos que están a la base de estas patologías, donde las pacientes empiezan a desarrollar incluso ideación de muerte o intentos de suicidio a causa de estas enfermedades tan complejas como lo estamos hablando ahora. Ya, vamos a continuar. Ok. ¿Por qué es fundamental la expertise clínica para un certero diagnóstico? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es que estas patologías, al ser de alta complejidad, nos vamos a encontrar con muchos desafíos clínicos, ¿ya? Tanto clínicos como de salud. Entonces, vamos a revisar ahora a continuación algunos de estos desafíos a los que nos vamos a ir presentando. Ya, lo primero que tenemos que saber que hay mucha desinformación social en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria. Si bien hoy día son patologías que están más posicionadas en el diálogo colectivo como enfermedades conocidas, a diferencia de hace 5 o 6 años atrás, todavía muchas familias no saben a dónde recurrir cuando tienen la sospecha que uno de sus hijos, hijas, sobrinos puede estar padeciendo un trastorno alimentario. Suelen ser enfermedades que tienen un diagnóstico tardío, principalmente porque hay muy pocos profesionales formados en estas especialidades relacionadas a los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, los síntomas se suelen asociar a otras patologías y no necesariamente al trastorno alimentario como tal. O incluso al no tener a lo mejor la expertise o los conocimientos de qué áreas hay que intervenir en un trastorno alimentario, tienden a enfocarse en otras áreas de los síntomas que provoca la patología, y ese tiempo que se utilizó en trabajar esas áreas, que también son importantes obviamente, es tiempo que se va cronificando la patología en relación a la alimentación. Ejemplo de eso, muchas veces los profesionales empiezan a intervenir, por ejemplo, en la relación con el cuerpo y el autoestima, y en realidad hay síntomas depresivos, ansiosos de base, una cognición muy restringida, pensamientos polarizados, dificultades para la expresión y el reconocimiento emocional. Entonces es muy difícil, sin intervenir previamente todo lo que acabo de nombrar, poder trabajar la autoestima de un paciente, ¿ya? Bueno, también nosotros tenemos un desafío muy grande, que es los estereotipos de belleza tan manoseados hoy principalmente en las redes sociales y en la publicidad y en todas las áreas en general, porque es difícil también convencer a un paciente o una paciente que la corporalidad no nos define como persona, ¿cierto? Entonces, a diferencia a lo mejor de lo que podríamos pensar de un tratamiento contra las adicciones, donde transversalmente nos van a decir que, no sé, la cocaína es una droga y no nos hace bien, tenemos las redes sociales todo el tiempo glorificando la belleza, y es muy difícil explicarle a un adolescente que hay otras áreas de su desarrollo eh, que son fundamentales de ir desarrollando y trabajando para poder hablar de autoestima. Bueno, también hay un diagnóstico tardío y escasez de profesionales especializados, y eso no lo puedo relacionar simplemente al hecho del desinterés, o sea, falta de desinterés de los profesionales, sino que las especializaciones a nivel nacional son de alto costo, lo cual deja a muchos profesionales también imposibilitados de acceder a las formaciones especializadas en estas patologías. También a nivel de salud pública, son patologías que hasta el día de hoy no son incluidas en el GES, algo que se está promulgando una ley para que eso ocurra, por ende no son tratamientos
100% garantizado o de primer acceso a quien llega a consultorio a pedir atención de salud mental, como sí lo son otras enfermedades graves. También porque son patologías de alto nivel de comorbilidad y que también tienden mucho a la confusión por los diagnósticos diferenciales que tienen. Es muy fácil confundirse en cuanto a patologías como trastornos obsesivos compulsivos, dismorfia corporal, depresión grave con restricción alimentaria provocada por el estado de ánimo, y no tener la precisión de qué diagnóstico realmente estamos hablando, porque incluso en los trastornos alimentarios están los trastornos alimentarios atípicos, donde no necesariamente todos los síntomas son los que vamos a ver en el DCM, y no por eso no nos estamos enfrentando a un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene que ver posterior al tratamiento, la migración diagnóstica, que un poquito es lo que vamos a ver creo que en 1 o 2 diapositivas más, cómo estas enfermedades tienden a evolucionar a otras patologías de mayor funcionalidad que generan menor malestar en quienes las padecen y que no generan riesgo vital, pero que sí los siguen dejando encerrados en esta necesidad constante de controlar, de las obsesiones, de los rituales en cuanto a la alimentación o la imagen corporal. Por ejemplo, cuando hablamos de estas migraciones diagnósticas posteriores al alta o en etapas evolucionadas de las terapias, desarrollar solamente la dismorfia corporal, o sea que el paciente ya empezó a alimentarse bien, no tiene mayores complejidades con la alimentación, pero la dismorfia corporal persiste y como lo vamos a ver, insisto, en el transcurso del diplomado y en los módulos, la dismorfia corporal también está muy desarrollada con el estado de ánimo. Entonces, los días que la paciente está triste o que está sometida a mayores niveles de estrés porque tiene prueba, porque terminó una relación amorosa, la relación con su imagen corporal se vuelva a deteriorar, vuelva a sentir que su corporalidad ha cambiado, a pesar que desde la objetividad externa podamos asegurar que no es el caso. El desarrollo de vigorexia, pacientes que posterior al alta ingresan a hacer deportes de alto rendimiento o entran al gimnasio y consideran que están mucho mejor porque ya su autoestima está mucho más elevada, pero siguen contando las alimentaciones, o sea, como que trasladaron muchos de los síntomas a algo más funcional, pero la distorsión con la imagen corporal y el seguir como atrapado en esta dinámica de las comidas continúa. Ahora, siempre lo comento y genera cierto debate en todas las relatorías que he realizado el tema de la vigorexia, porque hay una línea muy fina en definir dónde empieza una patología y dónde no, principalmente en la vigorexia, porque al estar en una sociedad donde se alienta el mundo fitness, no es una patología que las personas lleguen a consulta a preguntar o a decir que cada vez, por ejemplo, que no entrenan, tienen la creencia de que adelgazaron o que subieron de peso, o que entre un entrenamiento y otro notan cambios exacerbados en cuanto a cómo perciben su cuerpo. Entonces, no hay mayores antecedentes hoy y son poquitas las investigaciones que puedan hablarnos de estas migraciones diagnósticas, principalmente con la vigorexia. La permarexia, que es la cronificación del conteo de calorías. La permarexia es una patología que que cronifican como síntoma muchas pacientes con trastorno en la conducta alimentaria, principalmente en anorexia nerviosa, donde crónicamente cuentan las calorías porque casi de una forma automática ya saben el pesaje de cada alimento que ingieren, entonces constantemente en todo lo que preparan, más allá de si lo van a comer o no, están contando las calorías de lo que van a ingerir. La fatorexia, que siempre creo que es un poquito extremo decir que es el contrario a la anorexia, pero es la percepción de la imagen corporal de personas que tienden a tener sobrepeso, pero al mirarse en el espejo sienten que pesan menos. No es tan extremo como se ve en esta imagen, como que una persona con sobrepeso se ve extremadamente delgada, pero sí, por ejemplo, personas que, no sé, son talla XL, pero cuando ellos van a escoger ropa tienen la sensación que su corporalidad es talla M, y les sorprende mucho cuando se prueban la ropa que la ropa no les quede bien. O sea, igual hay una presencia de dismorfia corporal, pero más asociada al percibir el cuerpo como más delgado de lo que está. Y según la estadística, se presenta más en hombres que en mujeres. Y finalmente la ortorexia, que esta obsesión por comer sano,
por temor principalmente a que te puedes enfermar o incluso en caer en dinámicas como los alimentos que están contaminados, etc. Que es importante que sepamos que el tratamiento es fundamental a temprana edad. ¿Por qué? Porque habitualmente vamos a ver pocos casos de pacientes con anorexia o trastorno de la conducta alimentaria grave siendo adultas, ¿ya? Pero que sí se cronifican los síntomas y siempre hago este ejercicio como para que nosotros lo pensemos. Si pensáramos, por ejemplo, yo creo que la mayoría de todos los que estamos presentes hoy día tenemos algún familiar que toda la vida desde que lo conocemos o que tenemos memoria siempre está a dieta y que ha probado todas las dietas. Y a lo mejor un miembro de la familia que ya tiene 30, 40 años y desde que somos pequeños recordamos que decía que estaba gordo, que estaba gorda, que probó una dieta, que ha tomado todas las cremas, todos los tratamientos. Esas son las formas que toman los trastornos de la conducta alimentaria principalmente en la adultez. ¿Ya? A lo mejor no vamos a ver a un adulto que no va a comer nada o que vomita todos los días, pero sí un adulto que el tema de la alimentación siempre está en su discurso y que siempre lo hace presente también a nivel familiar. Eso cuando profundizamos en los trastornos alimentarios nos vamos a dar cuenta que echarle la culpa solamente a las redes sociales me parece sumamente simplista, porque la mayoría de estas patologías se desarrolla principalmente a causa del correlato familiar con el que uno viene, porque la cultura familiar de la dieta está impregnada en muchas familias a lo largo de Chile y del mundo en general. Yo en lo particular, que trabajo mucho estas patologías con adolescentes, las familias suelen creer que los primeros comentarios sobre la relación del cuerpo de la adolescente tienen relación con el sistema escolar, y no es así, sino que las primeras críticas tienen principalmente relación con las madres, los padres, las abuelas, las tías, las hermanas, las comparaciones entre los hermanos, las comparaciones entre las primas. Entonces, los primeros conceptos de críticas hacia el cuerpo suelen desarrollarse dentro del núcleo familiar. Por ende, tienden a calar mucho más profundo en el autoestima de cualquier niño o niña que está en desarrollo. He visto que están llegando muchas preguntitas, pero igual recordarles que las vamos a responder todas. Imagino que ahí Adrián ya las está canalizando, ¿ya? Yo mientras le voy a seguir dando continuidad a la presentación para después enfocarnos 100% en la ronda de preguntas. Bueno, algo que me parece súper importante que nosotros vayamos manejando es que esto es una patología que está rodeada de muchos mitos, y nosotros como profesionales tenemos que derribar estos mitos porque estos mitos son principalmente los que están relacionados con las familias y que muchas veces es con las principales murallas con las que nos vamos a topar en el tratamiento, ¿ya? Y también porque estos mitos también se relacionan mucho a información información como de muy mala fuente que están en TikTok, en redes sociales, y también a veces lo que manejan los establecimientos educacionales. Entonces es importante que nosotros vayamos derribando estos mitos para que vayamos generando una cultura de la salud mental y de los trastornos de la conducta alimentaria mucho más responsable y mucho menos estigmatizante, ¿ya? Algunos mitos que tenemos que derribar hoy día, así como prioridad. Primero, pensar que tienen que ver exclusivamente con el modelo de crianza, eso es un mito. Hay pacientes que desarrollan trastorno de la conducta alimentaria tanto en familias que son negligentes como familias de altos niveles de exigencia. Se pueden desarrollar transversalmente en todos los modelos familiares, pero sí lo que podríamos ir visualizando cuando nos vamos como sumergiendo más en la bibliografía es que hay ciertas enfermedades que suelen desarrollarse más en un modelo que en otro. Por ejemplo, pacientes con anorexia nerviosa suelen desarrollarse más, no puedo decir 100 de 100 casos, pero suelen desarrollarse más en familias de altos niveles de exigencia, versus los casos de bulimia nerviosa y trastorno por atracón se suelen desarrollar más en familias más negligentes o desligadas en cuanto a las normas de crianza, como cuando el funcionamiento es mucho más caótico. Otro mito es creer que los pacientes lo hacen para castigar a las familias. Me parece que eso es como un concepto ya como de hace unos 5 o 10 años atrás, donde se consideraba que cualquier niño que se sentía mal estaba manipulando a los padres, pero sí es importante que tengamos claro algo: las enfermedades, principalmente los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia, tienden a proporcionarle identidad a quienes la padecen estas enfermedades.
¿A qué me refiero con esto? Vienen a proporcionar algo en su identidad en el desarrollo, ¿ya? Es muy habitual que nos metamos a TikTok y muchas jóvenes y jóvenes cuenten que tienen trastorno de la conducta alimentaria y tiendan a romantizar ciertos síntomas o complejidades que tienen producto de estas enfermedades. Entonces sí, es importante que sepamos que la enfermedad peligrosamente viene a proporcionar algo en la identidad del paciente, de lo cual nosotros tenemos que poner mucho ojo porque se puede acoplar tanto a nuestro paciente que sea muy difícil que entienda que los síntomas que está teniendo no son parte de su identidad o de sus características personales, sino que de una patología, ¿ya? Pensar que son patologías que solamente tienen relación con el peso y la comida. En un buen tratamiento es muy probable que en 4 a 6 meses nuestro paciente esté comiendo con normalidad, pero no obstante va a empezar a presentar complejidades en otras áreas de su desarrollo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, las relaciones consigo mismo, las relaciones académicas, porque toda esta restricción, estas obsesiones, estos rituales que los tenían en la comida, los empiezan a traspasar a las relaciones amorosas, a las relaciones con los padres, donde la búsqueda del control, del manejar las situaciones, del controlar, se va manteniendo, y es precisamente esos síntomas los que tenemos que ir trabajando. Creer, y eso me lo preguntan mucho en las relatorías a colegios, que los trastornos de la conducta alimentaria se contagian. No se contagian, pero sí es importante que sepamos que son patologías que tienen una influencia muy grande entre los pares. ¿Por qué? Porque imaginémonos que estamos en un grupo de 5 adolescentes y estas adolescentes, una de ellas empieza a hacer una dieta altamente restrictiva y le empieza a generar muy buenos comentarios entre los pares. Oh, estás muy delgada, te ves muy bonita, bla, bla, bla. Eso va a estimular a las compañeras de curso a practicar la misma dieta. ¿Por qué? Porque la amiga o la compañera está teniendo buenos resultados. Entonces, de estas 5 niñas que practicaron la misma dieta, una puede ser más propensa a desarrollar una anorexia nerviosa, por ejemplo, y quien va a generar como síntomas más graves. Entonces, no se contagian, pero la influencia que voy a usar la influencia ahí tiene un factor importante al cual tenemos que estar atentos, ¿ya? Creer que se cura con la edad, no se cura con la edad, como decía recién, tiende a cronificarse, pero los síntomas suelen ser menos graves en la adultez. ¿Por qué? Porque el adolescente, su mundo está más limitado a los intereses relacionados a las exigencias escolares y muy desarrollada la fijación con la corporalidad como eje de la autoestima, del desarrollo, del relacionarse afectivamente y sexualmente con los otros. En cambio, la persona que va creciendo va teniendo otros niveles de exigencia, por ejemplo, laborales, familiares, de crianza. Entonces, estar todo el día pensando en la dieta, en la comida, en cuántas calorías tiene esto, tiene menos espacio cognitivo para poder tener ese nivel de control que tiene el adolescente que tiene un TCA. Pero eso no quiere decir que no haya ausencia de síntomas en la adultez, ¿ya? Creer que solo son patologías que se pueden diagnosticar como con el ojo, o sea, como que yo veo un paciente y digo, tú estás delgado, tú tienes que tener una anorexia nerviosa. No, tiene que pasar por un criterio médico, y que son tratamientos que vamos a necesitar el apoyo de tanto nutricionista como nutriólogos para hacer una orientación en cuanto a la alimentación. Eso es súper importante, que si ustedes se van a ir especializando en estas áreas, cuenten con su equipo tratante, incluso en el extrasistema, porque para que todos los profesionales hablen el mismo lenguaje y no vayan como unos pisándole el trabajo al otro. En el fondo siempre como mantenernos en que esto no es mi línea de trabajo, yo trabajo esta área y mi compañero con el que yo le recomiendo al paciente que vaya a su consulta trabaja esta línea, ¿ya? Y pensar que solo lo padecen las personas del género femenino. No, yo tengo hartos pacientes en la consulta principalmente que tienen trastorno alimentario y no son del género femenino, pero uno tiende todavía, yo en lo personal, a hablar más de niñas porque sigue siendo más presente en mujeres, ¿ya? Entonces, que lo importante que sepamos que el origen de los trastornos de la conducta alimentaria es multicausal, y hay un término que yo uso mucho que es como que se desarrolla una tormenta perfecta.
que tiene que ver con los componentes genéticos, las experiencias vitales y las estructuras psíquicas. Yo les puedo comentar que en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de mis pacientes con trastorno alimentario, las madres tienen indicadores también de trastorno alimentario y de la cultura de la dieta dentro del hogar, que se suele extender entre las tías, las abuelas, etcétera. ¿Ya? Obviamente son adultos que no son diagnosticados porque son enfermedades que yo creo que a partir, no sé, del 2015, donde empieza a aparecer más bibliografía, vamos a encontrar así como en 10 años más vamos a poder hablar así como de datos epidemiológicos y estadísticos, pero que igual cuando vamos haciendo preguntas a la familia vamos teniendo luces. Por ejemplo, yo le pregunto mucho a las mamás, eh, y en su familia. Cuando usted era chica, ¿se acuerda de que alguien se preocupara tanto de la alimentación como la Juanita? O alguien en su casa que siempre estuviera hablando que se sentía gorda, que se veía gorda, que criticara el cuerpo de las otras personas. Entonces ahí aparece, ah, sí, tengo una tía que, ah, sí, tengo mi mamá, o sí, mi hermana, o yo misma, yo. Entonces ahí uno empieza a decir, ay, aquí igual hay antecedentes tanto genéticos como de dinámica familiar. Y para mí el más importante de todo tiene que ver también con la estructura psíquica. Yo creo que cuando vamos viendo hartos casos de trastorno alimentario nos vamos dando cuenta que hay estructuras psíquicas que se repiten y que si vamos también estudiando harto nos vamos dando cuenta que están también previamente estudiadas, ¿ya? Que son, como les decía recién, estos perfiles muy controladores, que tienden a querer tener el control sobre las situaciones, con baja tolerancia a la frustración, con altos niveles de impulsividad, con mucho temor a vivir experiencias nuevas que no puedan controlar y con mucho y altos niveles de ansiedad y de mal manejo también del estrés. Bueno, ¿por qué aumentaron estas patologías? Yo creo que esto está más que conversado, o sea, sabemos que desde el año 2010 el acceso ilimitado del uso del Internet y que cada adolescente adulto tenga uno, incluso dos teléfonos, ha influenciado en el impacto que tenemos de lo que consumimos como estereotipos de belleza. Porque es importante igual siempre mencionarlo, porque tenemos que pensar, yo por ejemplo, tengo 27 años y recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años, lo que más uno veía eran estas revistas del Miss 17, por ejemplo. Y claro, igual los estereotipos de belleza estaban principalmente relacionados a chicas chilenas que salían en las portadas porque se dedicaban en alguna medida al mundo del modelaje. En cambio, cuando nosotros vemos a los jóvenes de ahora que entran a redes sociales, tienen acceso a corporalidades asiáticas, de Europa, de Nueva Zelanda, de todos los países. Entonces la comparación corporal es muy injusta porque los fenotipos son totalmente distintos. Entonces las adolescentes empiezan a comprar ropa, por ejemplo, a la tienda, a estas multinacionales chinas, y lo que es la talla S en Chile es muy distinta a la S en esos países, y la tragedia de probarse la ropa y que no les quede, y todo el consumismo de la corporalidad con otros países también ha generado un impacto en las relaciones con los propios cuerpos. Y obviamente el algoritmo de Internet, que de lo que vamos viendo más vamos encontrando, también claramente tiene una influencia psicológica. Bueno, obviamente en la pandemia hubo un cambio en los patrones de interacción familiar. Eso es súper importante porque más que los trastornos alimentarios aparecieron en pandemia, yo creo que fueron vistos en pandemia, cuando los padres empezaron a estar en la casa y se empezaron a dar cuenta que los hijos no desayunaban, que botaban el almuerzo, que se saltaban la cena, que solamente comían un paquete de galletas. O sea, la interacción familiar yo creo que sí de alguna u otra, en muchos casos favoreció dar cuenta de que algo estaba pasando en el desarrollo de las adolescentes. Disminuyó las actividades de ocio, o sea, había mucho tiempo libre, mucho acceso a las redes sociales, las políticas adultocentristas que también no favorecieron mucho el tema de que los adolescentes se pudieran relacionar, el exceso de información sobre salud mental y principalmente sobre salud mental que no es fidedigna, y también el excesivo uso de la pantalla como reflejo y espejo. ¿Ya? Finalmente, el 2021 ya como con esto de volver a la normalidad, el uso de la mascarilla como escudo ante la ansiedad social,
el excesivo uso de los filtros, que también es una problemática potente en cuanto a las redes sociales, ya que cada vez más son los jóvenes que no suben fotos a las redes sociales. Yo creo que cada vez van a haber más perfiles que tienen cero fotos. Y eso también tiene que ver mucho con la influencia de no tolerar la corporalidad que aparezca permanentemente en nuestras redes y cómo nos relacionamos con los otros. Y ahora todo el desafío 2022-2023, que fue retornar a la normalidad, sacarse la mascarilla, tema complejo para muchos usuarios que tienen dificultades en la relación con el cuerpo, y bueno, volverse a relacionar con los pares posterior a 2 o 3 años, donde todos los cambios corporales de la pubertad y la adolescencia no fueron vistos por una pantalla y tuvieron que enfrentarse a reencontrarse con los compañeros. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, vamos justito, ya. Ahora nos podríamos preguntar ya, ¿y cómo nos relacionamos un tratamiento psicológico para trastorno de la conducta alimentaria con el modelo de psicoterapia breve? Es un desafío súper interesante. ¿Por qué? Porque originalmente, y yo también lo creo así, los tratamientos de trastorno de la conducta alimentaria son tratamientos largos, ¿ya? Em, no les voy a hablar sobre tiempo exacto, creo que también va mucho como a la expertise clínica de cada profesional, desde qué modelos va haciendo las terapias, pero yo en lo personal mis terapias duran 1 año, 2 años incluso, pero obviamente en el segundo año no con la misma frecuencia del primer año, ¿ya? El segundo año tiende a ser cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes, pero hay un acompañamiento súper importante en el desarrollo del crecimiento de la paciente que tiene un trastorno alimentario, porque es una patología que va interfiriendo en varios aspectos del desarrollo, no solo de la corporalidad, sino también de lo emocional, lo psicológico y lo académico. ¿Por qué? Porque tienden a ser pacientes muy autoexigentes, entonces incluso en la época que se acercan más como a la PAES, la entrada a la universidad, muchos de los síntomas que habían tenido hace 2 años antes tienden a incrementarse nuevamente. Pero que sí es importante que sepamos que no es que en los 2 años se va a hablar de la comida, de hecho yo creo que eso se centra en la primera etapa del tratamiento y después se empiezan a trabajar otras áreas que son como los mantenedores y los verdaderos, como que potenciaran el desarrollo de la enfermedad, lo que hemos nombrado, los pensamientos estrictos, etc. Ahora, donde a mí como que la psicoterapia breve encuentro que viene a darnos un plus en las terapias, es lo que comentaba Germán, que es primero que todo incluir los intereses y las opiniones del paciente y no solamente visualizarlos desde el diagnóstico. Y segundo, muchas de las estrategias que tiene el modelo de la psicoterapia breve nos pueden entregar herramientas psicoterapéuticas para mantener nuestros tratamientos psicológicos. Por ejemplo, y te vamos a abordar uno solo de esto, que es lo que él comentaba en su webinar anterior, que son las intervenciones alternativas al problema, que consiste en todas estas intervenciones que se enfocan en incrementar los aspectos sanos y funcionales de la persona. O sea, no solamente me voy a enfocar en la enfermedad, sino que me voy a enfocar también en los aspectos que el paciente tiene, porque todos los pacientes tienen aspectos sanos que yo voy a potenciar y que me van a ayudar a mí a desarrollar un tratamiento eficaz. Bueno, comentarles que yo, desde que empecé a trabajar como psicóloga, que trabajo el arte terapia, obviamente, ahora con el tema del magíster es mucho más profesional y con mucho más sustentos teóricos, pero siempre tuve la convicción que el arte es una herramienta tanto psicoterapéutica como ocupacional que fomenta un tratamiento exitoso, ¿ya? Entonces, ¿qué les puedo comentar? A nivel bibliográfico, investigaciones, y eso les puedo dar fe, que hay demostración en tratamiento de la conducta alimentaria que la arteterapia favorece adherencia al tratamiento, porque al ser tratamientos multidisciplinarios, donde los pacientes tienen muy pocas decisiones sobre su terapia, la arteterapia viene a ser igual como una oferta de tratamiento que les permite también trabajar desde sus intereses. Otros beneficios que tiene la arteterapia, principalmente en pacientes, por ejemplo, con anorexia nerviosa, es que las pacientes con anorexia nerviosa tienen dificultades neurocognitivas para expresar y identificar las emociones. Entonces, la arteterapia puede ser un puente para el trabajo del reconocimiento y la expresión de los afectos. En general, los pacientes con trastorno alimentario, cuando nosotros les preguntamos, ya, Juanita, ¿cómo has estado esta semana? Nos van a decir,
bien, y no hay más. O después nos van a decir mal, y no hay más. De la misma forma que eres gorda o eres flaca, o tus papás son buenos o tus papás son malos, o la gente te encuentra bonita o la gente te encuentra fea. Entonces toda esta zona gris que está entre los polos del blanco y negro, les cuesta neurocognitivamente desarrollarla. Entonces la arte terapia puede ser un puente simbólico para trabajar esta zona gris, ¿ya? Otra de las áreas que el arte terapia favorece los trastornos de la conducta alimentaria tiene que ver con la resignificación del proceso, el trabajo de ir reformulando la experiencia clínica, el área ocupacional, también hay muchos terapeutas ocupacionales que en hospitales de día de otros países trabajan el arte terapia, y yo principalmente lo trabajo para la problematización de la enfermedad. Eso es como donde yo más uso el arte terapia. Muchas veces me preguntan, ¿ya, ¿y tú haces arte terapia todas tus sesiones? No, yo no hago todas mis sesiones, pero sí mucho las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la consulta con una paciente que nos va a jurar de guata que no está enferma y que el colegio está exagerando, que los papás están exagerando y que nosotros también estamos exagerando. ¿Por qué? Porque todas estas creencias que tienen en relación a la alimentación hacia ellas mismas, las consideran como propias de su identidad, no como una enfermedad. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que esto que yo vengo haciendo hace años, que es criticarme, que es restringirme la alimentación, que es mentir sobre la alimentación, que es exigirme para verme más bonita o sentirme mejor, es una enfermedad si yo soy así desde chica? Y ahí es cuando tú vas entendiendo y mostrando que la enfermedad viene de mucho antes, desde que la paciente se sentara en el sillón de tu consulta. Entonces, ¿cómo yo inserto el arte terapia? Yo inserto el arte terapia desde el mostrar, desde el externalizar, desde ver la enfermedad como un ente distinto a mí y que me está provocando toda esta sintomatología que me está alejando de mi familia, que no me está permitiendo disfrutar las comidas, que me mantiene con esta creencia que tengo que ocultar o cambiar mi cuerpo para relacionarme con los otros y que obviamente me tiene profundamente infeliz, más infeliz de lo que yo misma soy capaz de reconocer. ¿Ya? Ahora les voy a colocar un ejemplo, pero igual, bueno, en mi red igual hay harto como de las obras que realizan mis pacientes, que obviamente están subidas con las autorizaciones de ellas, pero hoy día particularmente traje una obra que es la de la cual hablo en el libro de Germán sobre, bueno, yo desarrollé el capítulo 4, que son intervenciones en trastorno de anorexia nerviosa desde las arte terapias. Bueno, le voy a contar un poquito en breve cómo fue esta intervención, ¿ya? Que es una intervención de reflejo arte terapéutico para la problematización de la enfermedad. Tenía una paciente, también como muy el perfil que les acabo de comentar, que tiene que ver con negar la patología y negar tener una mala relación con la comida. Entonces ella me negaba que ella no tenía problemas para comer, a pesar de que estaba en un nivel de desnutrición grave a punto de ser derivada a una hospitalización cerrada. Entonces, como lo llamábamos recién, acá en el concepto anterior, como en estas intervenciones alternativas al problema, lo que yo le propuse fue traje un plato y cubiertos, o sea, cubiertos, pinturas. Y lo que le propuse fue que ella pintara lo que veía o lo que sentía cada vez que se veía enfrentada a la hora de comer. Y en esto ella hace esta obra que le estoy compartiendo ahora y que tiene que ver con este miedo constante a sentirse observada y cuestionada, como si hubiera algo más omnipotente a ella que estuviera constantemente cuestionando lo que va a comer. Entonces, esta información que obtuve a través de la obra a mí me sirvió para mostrarle y problematizarle que lo que estaba viviendo no podía ser algo normal de su desarrollo, ¿ya? Porque las personas cuando nos alimentamos no tenemos esta sensación de estar siendo observadas o que hay algo que nos está midiendo las calorías o nos está juzgando en cuanto a lo que vamos a comer o lo que no vamos a comer. Entonces, este fue como el primer, el primer paso en esta construcción de este puente simbólico para llegar a un paciente.
Y esa es como la propuesta arte terapéutica que yo he ido desarrollando estos años. O sea que el arte puede ir siendo los cimientos para llegar a un paciente que a lo mejor no está colaborando no porque no quiere, sino porque la enfermedad realmente está afectando más áreas de su vida de las que se da cuenta. Y al ser enfermedades que no generan inicialmente un deterioro físico e incluso en los estadios más graves de la enfermedad no generan dolor, suelen las niñas no tomarle la gravedad a lo que están pasando. Incluso lo digo porque trabajo también con niñas en contexto de hospitalización cerrada y que incluso extremadamente delgadas no sienten que lo que tienen es grave porque no les duele nada. Porque estamos en esta cultura como que la cultura del dolor es solamente la que está asociada a la enfermedad. Bien, este era uno de los ejemplos que igual en el libro lo pueden leer con mayor profundidad, incluso por si en algún momento les gustaría replicarlo o utilizarlo, y eso, y mucho de esto más van a encontrar en el diplomado que ahí organiza Germán y el Instituto Palermo. Eso, Adrián, creo que estamos con esta pincelada de... Bueno, muy bien, Bárbara. Voy a hacer un... Dame un segundito.